Buenos días, querida familia Aposento Alto de Cota, muy buenos días. Me alegra saludarlos en esta mañana. Déjeme saber que me está escuchando bien con un like con su mano así. Eso, excelente. Y sí, realmente es un privilegio, pero es una grande responsabilidad compartir la palabra de Dios. Siempre será un reto enorme. Eh, Pararse aquí frente a digamos, esta sala de Zoom, este micrófono, y compartir esta palabra. Así que quiero invitarles para introducir mi charla a ver el siguiente video y que pongan mucha atención. Ayer empezó el Tour de Francia y ustedes saben que a mí me gusta el ciclismo y entonces he querido sacar una ilustración de allí para empezar nuestra charla. Así que mucha atención con lo que van a ver en los siguientes segundos. Bienvenidos al Draw My Life de Lance Armstrong. Lance Edward Armstrong nació el 18 de septiembre de 1971 en Austin, Texas. Su infancia no fue sencilla, nunca llegó a conocer a su padre y fue criado por su madre Linda, uno de los soportes más importantes de su vida. Desde pequeño le apasionó el deporte y practicó natación y atletismo desde los 10 años. Es más, con solo 16 años, Lance llegó a competir profesionalmente en pruebas de triatlón, consiguiendo algunos campeonatos en 1989 y 1990. Sin embargo, su futuro pasaba por la bicicleta. Llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y con solo 21 años, Lance se confirmó como uno de los ciclistas más prometedores del mundo al proclamarse campeón del mundo en Oslo, Noruega. En las frías carreteras noruegas consiguió superar al gran Miguel Indurain. Era 1993 y ese mismo año, siendo el corredor más joven de la prueba, Lance había ganado su primera etapa en el Tour de Francia, además del campeonato de ruta de los Estados Unidos. El ciclismo norteamericano parecía encontrar a un nuevo ídolo tras la retirada de Greg LeMond, leyenda que conquistó 3 Tours de Francia. Con 25 años y tras participar en el Tour y en los Juegos de Atlanta, Lance recibió una noticia que marcaría su vida. Tenía cáncer de testículos. Una enfermedad que, además, se había extendido al cerebro y a los pulmones. La metástasis hizo que la recuperación fuera mucho más dura y los médicos no tenían demasiadas esperanzas. Aquella fue la prueba más difícil de su vida. Lance superó múltiples operaciones y la quimioterapia hasta lograr la recuperación completa. Su equipo, Cofidis, le canceló el contrato y él se planteó la retirada, pero solo 2 años después regresó a la competición, más fuerte que nunca. De tal manera que tras rozar el podio en la Vuelta a España, inició el asalto al Tour de 1999 de una manera brillante, conquistando el maillot amarillo. Sin embargo, poco se habló de los 4 positivos que dio por cortisona en aquel Tour. Emma O'Reilly, masajista de su equipo, el US Postal, alegó que le había recetado una crema y finalmente la organización del Tour lo dejó pasar. Años después saldría a la luz la verdadera historia. Un colaborador del equipo, conocido como Motoman, llevaba la EPO en un termo durante las etapas y la dejaba en los zapatos de los ciclistas al término de la misma. US Postal había desarrollado un complejo sistema para burlar los cientos de controles antidoping e iniciaron una época de dominio absoluto. Armstrong impuso su hegemonía ganando 7 Tours de Francia consecutivos. Nunca se había visto nada igual. Después de retirarse, Lance se permitió el lujo de volver al ciclismo, hacer podio en el Tour y retirarse después con 40 años. Pero la sombra de la sospecha estaba ahí. En 2004, poco antes de comenzar su 6º Tour de Francia, David Walsh y Pierre Ballester publicaron el libro Lance Armstrong Confidential, un relato en el que desenmascaraban al norteamericano. Además, algunos meses después volvería a recibir nuevas acusaciones, esta vez desde el diario L'Equipe, que le acusó de haber consumido EPO durante el Tour de 1999, el primero que ganó. Y aquellas no fueron las únicas acusaciones. Su compañero Tyler Hamilton dijo que Armstrong dio positivo durante la Vuelta a Suiza de 2001 y que lo cubrió pagando una cantidad aproximada de $500,000. Floyd Landis, también compañero de Lance y positivo en un Tour, le acusó de haberse dopado en 2002 y 2003. Y Stephen Swart, otro ex compañero, le señaló como cabecilla del dopado equipo Motorola a mediados de los 90. Cada vez había más evidencias contra él. Y finalmente, en 2012, la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos le acusó de doping y tráfico de drogas gracias a muestras de sangre y testimonios de testigos y compañeros de equipo. El médico Michele Ferrari y el entrenador de US Postal Johan Brunel fueron también señalados, como el resto de sus compañeros. A Lance le despojaron de sus títulos, 7 Tours de Francia cayeron en el olvido y la historia de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos comenzó a desmoronarse. En enero de 2013, Armstrong confesó en una entrevista con Oprah Winfrey lo que todos suponían y él siempre había negado, que había ganado 7 Tours de Francia gracias al consumo de sustancias prohibidas. El mundo del deporte se mostraría avergonzado y el nombre del ciclismo por siempre manchado. Y este ha sido el Draw My Life de Lance Armstrong. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.
Muy bien, mis queridos, pues tengan en mente esta historia tremenda, pero con un final tan triste, ¿no? Alguien tan exitoso, alguien tan talentoso, alguien tan reconocido a nivel mundial, que en lo personal, cuando me enteré de su engaño, yo mismo fui muy defraudado y muchos niños, jóvenes, fueron defraudados porque este hombre, que era un ícono del ciclismo mundial, resultó ser una farsa. Muy bien, mis hermanos, seguimos con nuestra serie de predicaciones acerca de Primera de Juan, que le he denominado Crónicas de un Testigo Ocular. Entonces, he titulado la charla de esta mañana Los Anticristos del 2021. Y quiero decirles una última frase que Lance Armstrong dijo en esa entrevista famosa donde confesó que sí se había dopado, pero también confesó otra cosa. Dijo, nunca me arrepentiré de haberme dopado, lo volvería a hacer. Qué cosa tan fuerte, ¿no? Muy bien, entonces hemos estado estudiando Primera de Juan y hoy nos encontramos en el capítulo 1 en el capítulo 2 de Primera de Juan y vamos a leer los versos del 18 al 23. Y si tiene Biblia, entonces pues lo animo a que la tenga, aunque en la pantalla va a aparecer seguramente una parte del segmento. Pero vamos a estar allí. Le invito a que me acompañen en esta lectura. Dice el apóstol Juan, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos, pero sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Muy bien, hay varias frases aquí un poco tal vez confusas para entender, pero voy a tratar en los próximos 30 minutos de batir récord y tratar de explicarlo. Vamos a ver 4 diferencias en este pasaje, 4 diferencias, vamos a verlas. Con respecto a este texto. Vamos a ver la diferencia entre anticristo y anticristos, porque eso lo menciona ahí. La diferencia entre ellos y nosotros. La diferencia entre la verdad y la mentira y la diferencia entre los que niegan y confiesan. Entonces, empecemos con la diferencia entre anticristo y anticristos. Entonces, básicamente está basado en el verso 18 que dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Pasemos a la siguiente diapositiva, Eliana, por favor. Entonces, aquí hay 3 palabras claves que tenemos que tener en cuenta. Una palabra de esas es la última hora. Otra palabra es anticristos y anticristos. Entonces, estos términos debemos entenderlos primero. ¿Qué es eso de la última hora? Dice el apóstol Juan, este anciano que escribió esta carta a los cristianos del primer siglo, pero a nosotros también, ¿qué significa esa última hora? Bueno, pues la última hora se refiere al último tiempo, o a los últimos tiempos, o a los postreros tiempos. Específicamente se refiere a los últimos 2000 años que han pasado desde que la iglesia se plantó. Cuando uno escucha la última hora, uno piensa en 60 minutos o uno piensa en los últimos 30 años, pero no, cuando habla de la última hora se refiere a los últimos 2000 años desde que la iglesia se plantó. Y como dije, pues no necesariamente son
60 minutos, sino que se refiere a un periodo indeterminado. Eso es la última hora. Ahora, ¿quién es el anticristo? Bueno, bíblicamente el anticristo es una persona que aparecerá en los tiempos del futuro, en la tribulación, un tema que es futuro, y es un personaje enviado por Satanás que junto con el falso profeta harán cosas abominables en la tierra. El anticristo hace parte de la Trinidad satánica. Ustedes recuerden que Satanás es un suplantador y Satanás suplanta al Padre, el anticristo suplanta al Hijo de Dios y el falso profeta suplanta al Espíritu Santo. Pero eso será en los tiempos futuros y ese no es nuestro tema. Nuestro tema más tiene que ver con los anticristos, porque el pasaje dice que han surgido muchos anticristos y realmente los anticristos son muchos y como dije están presentes desde la fundación de la iglesia en el siglo I. Entendamos qué significa un anticristo. Un anticristo es alguien que se opone o que se pone en lugar de, es un enemigo o es un oponente al Mesías, es alguien que actúa en lugar o en contra de Cristo. Eso es un anticristo. Entonces, el anticristo es aquel que se opone a Cristo o que está en contra de Cristo y su doctrina. El anticristo con el que batallaron los receptores de esta carta de Primera de Juan, ya les he dicho en repetidas ocasiones que fue una doctrina anticristiana que se llamaba el gnosticismo y que vale la pena recordar porque ellos batallaron con eso en ese tiempo. El gnosticismo aseguraba que la materia era inherentemente mala y que el espíritu era bueno. Y como resultado, pues los gnósticos creen que lo que yo haga con mi cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene trascendencia, que lo que tiene importancia es lo que se haga en el espíritu. Por lo tanto, concluimos que el gnosticismo sigue vigente porque hoy se predica, hoy se enseña en diferentes corrientes y filosofías que no importa lo que hagas con tu cuerpo, que tú eres el dueño de tu cuerpo, que tú puedes hacer lo que quieras, no importa. Eso es gnosticismo. Los gnósticos también afirman creer que tienen un conocimiento elevado, que ellos tienen una verdad superior, que el conocimiento de ellos no necesariamente viene de la Biblia y que su conocimiento los lleva a ser personas privilegiadas o personas ascendidas. Entonces, estas herejías gnósticas negaban que Dios se hubiera encarnado. Ojo a eso. Negaban que Dios se hubiera encarnado en la persona de Jesucristo. Negaban que Jesucristo había andado por este mundo para traer redención y salvación al género humano y eliminaban a Cristo como el único camino a Dios. Los gnósticos creían que podían encontrar su propio camino a Dios mediante la investigación, ¿sí? Y la fe y las obras no se consideraban importantes. Así que ellos batallaron en ese tiempo con esa doctrina anticristiana. Pero realmente, como les dije, los anticristos son muchos. Los anticristos son sectas, son filosofías, son personas. Y en esta charla, en lo que me queda de esta charla, trataré de centrarme en las sectas, en lo que es una secta. Entonces, ahí pasemos la diapositiva. Lo que sigue es una advertencia a través del siervo Judas en el Nuevo Testamento. En Judas 2, 3, 4, dice que el siervo Judas dice, queridos amigos, si no alcanzan a ver en la pantalla les voy a leer. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Y subraye eso, defiendan la fe. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Tremendo, ¿no? La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo,
nuestro único dueño y Señor. Entonces aquí vemos que Judas coincide con Juan en que hay personas infiltradas en la iglesia que parecen cristianos, que se levantan de entre nosotros, que tienen lenguaje cristiano, que tienen apariencia de piedad, pero que al final con sus hechos van a negarla. Parecido a Lance Armstrong, un ciclista profesional, con mucho talento, famoso internacional, pero que finalmente resultó siendo un fraude. Muchos lo alabaron, muchos lo siguieron, pero también muchos salieron defraudados. Así pasa y pasará, que es lo que nos está advirtiendo este siervo Juan, nos está advirtiendo que muchos anticristos andan en el mundo. Entonces, yo les pregunto, mis hermanos de Aposento Alto Cota, familia querida de Cota, estamos en tiempos complicados, ¿cierto? No solo por la pandemia, sino porque el orden público en Colombia está complicado. Pero quiero decirles que hay otro problema oculto, hay otra pandemia oculta que no la podemos ver o no la pueden ver casi toda la iglesia cristiana. Dios a través de estos pasajes nos está advirtiendo que entre la iglesia cristiana han habido y habrán infiltrados que quieren torcer la doctrina, especialmente negar la divinidad de Jesucristo, negar que solamente en Cristo hay redención. Entonces dirá, bueno, Ricardo, pero eso a mí para qué me sirve si ahorita estamos batallando con un COVID y ahorita lo que yo necesito es mejorar mi situación económica. Pues quiero anunciarles que sumado al COVID más la situación económica, abundarán las falsas doctrinas. Y yo te pregunto, ¿tú podrías detectar un falso maestro? Tú que eres un creyente, tú que dices, soy creyente, soy hijo de Dios, he nacido de nuevo, si alguien entrara a nuestra iglesia con un pensamiento diferente, no bíblico, ¿podrías detectar una doctrina anticristiana? Si alguien entra con ideas diferentes, ¿qué harías? ¿Lo confrontarías? ¿Te quedarías callado para evitar problemas? ¿Le dirías, no, eso mandémoselo a Carlos o a Walter para que ellos lo confronten? ¿O estarías en capacidad tú de hacerlo? Porque fíjate que el llamado que nos hace Judas acá es que defendamos la fe que Dios nos ha confiado. Dios te ha confiado una fe y tú y yo debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande de la esperanza que hay en nosotros. Eso se llama apologética, defensa de la fe. Y para eso nos va a servir porque, queridos, repito, aparte de la pandemia y aparte de la crisis mundial que va a haber, vamos a tener que batallar con muchas sectas y muchas ideas raras. Quiero terminar con esta ilustración, este primer punto. Ustedes saben que en los barcos hay flotadores, sobre todo en los buques grandes o en los cruceros que están colgados a los lados. Muchas veces esos flotadores duran años sin que se usen. Están allí de manera preventiva por si de pronto el barco naufraga. Toda iglesia es como un barco que navega en un mar turbulento. La iglesia navega en el mar del mundo turbulento. Esta iglesia tiene flotadores y esos flotadores son la doctrina. Necesitamos tenerlos ahí listos por si un día se encrespan las olas y necesitamos usar de ellos porque no sabemos si un día nuestra iglesia quiera naufragar. Y si naufraga es porque no estamos preparados para confrontar a este tipo de personas. Vamos a nuestro siguiente punto, la diferencia entre ellos y nosotros. Dice el verso 19, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros por haber sido así. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Esto me recuerda otra vez a Lance Armstrong, ¿no? Que parecía que él fuera un ciclista profesional, parecía que él era genuino, parecía que él en verdad era un campeón de campeones, pero el hombre, su corrupción, su mentira, su trampa, lo sacó, tuvo que salir, porque no tenía el carácter, no tenía la integridad, la ética para ser un ciclista verdadero.
Creo que se nos ha ido la imagen de compartir pantalla, Eli. Sin embargo, sigo hablando. Aquí la diferencia entre ellos y nosotros, quiero hablarles un poquito de las sectas en el tiempo que me queda. Y las religiones que hoy son opositoras al cristianismo bíblico empezaron con nosotros. O sea, me explico. El catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día, etcétera. Puedo hacer una lista de 50, pero específicamente esas son las que más conocemos. Tuvieron sus inicios en el cristianismo bíblico. Hoy están por las calles predicando un evangelio diferente. Por ejemplo, Carlos Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, que nació en 1852, nació en un lugar cristiano bíblico. Pero de adulto, alguien de los adventistas le habló de esa doctrina y lo que hizo este hombre fue crear una tercera religión que se llama los Testigos de Jehová. Otra religión que salió, que empezó con los cristianos bíblicos, fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o en los apóstoles. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, no está la veneración o la adoración a María, no está lo de la Inmaculada Concepción o de la perpetua virginidad de María o la ascensión de María, o que María es corredentora, o que María es mediadora. Eso no está en la Biblia, ¿sí? Tampoco está en la Biblia las peticiones a los santos, al cielo, ni la intercesión, ni la sucesión apostólica. No están las ordenanzas de la Iglesia Católica, como el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias. Nada de eso está en la Biblia. Eso surgió después que un emperador o un líder grande de Roma llamado Constantino, que hizo una alianza con el cristianismo y formó la Iglesia Católica. Entonces, eso como por decirles por encimita de las tantas cosas que hay. Entonces, quiero decirles en este momento cómo saber o cómo detectar una secta. Básicamente tienen tres cosas. Tome nota. Lo primero que podemos saber para detectar una secta es que tienen profecías falsas. La mayoría hacen profecías que hacia futuro que no se cumplen. La segunda cosa es que tienen revelaciones extrabíblicas, o sea, tienen libros adicionales. Por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón, escrito por José Smith. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen el Despertar y el Atalaya. Y pues la Iglesia Católica tiene las encíclicas y otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que no son revelación divina. Y lo último que tienen las sectas es que enseñan errores sobre la obra redentora de Cristo. Esas tres cosas usted tiene que tenerlas en cuenta cuando va a detectar a alguien que tiene principios sectarios, profecías falsas, revelaciones extrabíblicas, y enseñan errores sobre la obra redentora de Cristo. Las sectas son una deformación del cristianismo. Las sectas, por regla general, aceptan algunas enseñanzas de la Biblia, pero enseñan otras, añaden nuevas y predican un evangelio que tuerce la verdad. Entonces, aquí vemos otra vez cómo, por ejemplo, en el caso de Lance Armstrong, él, una vez que se introdujo en el ciclismo, él se dopaba, pero en su equipo en el que él corría, él obligó a sus compañeros a que se doparan, para no solamente ganar a él, sino ganar como equipo. Era todo un montaje impresionante que después de años se descubrió. Muy bien, pasemos a nuestro tercer punto, la diferencia entre la verdad y la mentira. Entonces, ustedes ven ahí una imagen de trigo y la cizaña. Ustedes saben que Jesús contó una parábola acerca del trigo y la cizaña, que son dos plantas que son muy parecidas y que hay un punto en su crecimiento que es imposible distinguirla, cuál es el uno del otro. Bueno, pues así pasa con la verdad y la mentira. Dice el verso, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad,
sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Entonces, fíjate que el apóstol Juan le dice a esta iglesia del primer siglo, él está seguro que esa iglesia conoce la diferencia entre la verdad y la mentira. Sin embargo, fueron confundidos, ¿sí? Y pues verdad solo hay una a la luz de la Biblia, pues la Biblia dice que Cristo es la verdad y es una verdad absoluta. Pero mentiras hay muchas y esas son las que tenemos que identificar. Y aquí el llamado, mi hermano, es a conocer la mentira. O sea, honestamente les estoy diciendo, necesitamos ir en búsqueda de la mentira, porque la verdad ya la conocemos, pero esta es la paradoja, que debemos conocer la mentira de Satanás para poder defendernos, ¿sí? Entonces, quiero contarles que yo en el pasado fui cajero de bancos. Yo trabajé en 2 bancos y tuve el privilegio de ser cajero. Recuerdo que cuando nos capacitaron para ser cajeros y para conocer los billetes falsos, nos ponían a entrenar con los billetes verdaderos. Y llegamos al punto, al nivel de conocimiento de un billete falso, que solo con el tacto, como nos la pasábamos contando plata todo el día, entonces a veces uno tenía ya la capacidad de solo tocando el billete sabía si era verdadero o falso, por el papel moneda y una cantidad de características que tiene. Entonces aquí Juan dice, yo estoy tranquilo porque sé que ustedes conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Sin embargo, no era del todo cierto porque ellos estaban confundidos con el gnosticismo. Y yo te pregunto a ti, mi querido hermano que estás acá, ¿tú conoces la diferencia entre la verdad y la mentira? ¿Podrías que nos sentáramos a hablar y me dijeras, bueno, háblame de la verdad de la Biblia? Y tú pudieras explayarte, coger la Biblia y pasearme y decirme, mira, la verdad es esta. La verdad es Cristo y me hablas de ello ampliamente, porque eso es lo que se espera de un creyente, que pueda decir la verdad con toda libertad, con toda autoridad, con toda seguridad, con toda convicción. Eso es lo que se espera de un creyente. Pero ahora te digo, ¿y tienes la capacidad de hablar de la mentira? También podrías decir, también te puedo explicar cuál es la mentira. Fíjate que en el caso de Lance Armstrong pasaron años científicos investigando, porque Lance Armstrong estaba aliado con un médico que logró sacar una fórmula de dopaje que no era detectado en los exámenes de dopaje. O sea, había ciencia detrás de esto. Pero al fin lo descubrieron. Entonces, yo te digo, hermano, te pregunto, ¿conoces la diferencia entre la verdad y la mentira? En verdad, ¿sabes lo que significa que es el Cristo? Dice, el que dice que Jesús no es el Cristo. El Cristo es el Mesías. El Cristo es el enviado de Dios. Hablar del Cristo es decir que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Eso es hablar la verdad con autoridad. Si yo no conozco bien esa verdad, los infiltrados que podrían llegar en algún punto a la iglesia de Aposento Alto Cota tendrían victoria sobre nosotros. Pero al igual que el apóstol Juan, yo le digo a usted, querida iglesia, amados hermanos de Cota, confío en que ustedes conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Pasemos a nuestro cuarto y último punto. Diferencias entre los que niegan y confiesan. Dice aquí, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Ya lo que está diciendo ahí, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Bueno, esto es un juego de palabras un poco extraña, pero aquí el apóstol Juan lo que hace es que pasa a detallar en qué consiste una herejía o dónde está el error doctrinal. Esta iglesia del primer siglo, recordemos que seguía las enseñanzas gnósticas y los gnósticos negaban al Padre y al Hijo, ¿sí? Ellos solo se enfocaban en el Espíritu, por lo tanto, Juan los declara anticristos, ¿sí? Luego dice que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Por ejemplo, les explico acerca de los mormones. Los mormones aceptan parcialmente la autoridad de Jesús. Sin embargo, para ellos tiene más autoridad el libro del Mormón. Ellos tienen un libro paralelo a la Biblia que se llama el libro del Mormón, que fue escrito por un falso profeta llamado José Smith. José Smith dice que tuvo una aparición de un ángel
un ángel llamado Moroni, que se le apareció por allá en un monte y que le dictó el libro. Entonces, si usted se encuentra con un mormón, ellos te van a decir, sí, sí, la Biblia, pero lo que diga el libro del mormón. Entonces ellos niegan al Hijo porque le quitan autoridad con ese libro. Los testigos de Jehová niegan al Hijo porque el despertar o el atalaya tienen más poder y más autoridad que la palabra de Dios. Y los católicos niegan al Hijo porque tienen más autoridad el Papa o las encíclicas y todos esos escritos, todas esas dogmas que tienen, porque tienen más autoridad que la palabra de Dios. Por tanto, están negando al Hijo. Esas son cosas que tenemos que discernir y que suena duro decirlo. Son sectas que son opositoras al cristianismo, pero que parecen cristianos, que parecen Lance Armstrong, que tienen éxito, que son iglesias grandes, que van de casa en casa, que van bien vestidos, que están sonriendo, que tienen buena calidad de vida, pero no es cierto, igual que Lance Armstrong, no fue cierto, es una farsa. Tarde que temprano saldrán a la luz su mentira. Quiero contarles que la semana pasada, en la ciudad de Alberta, en el país de Canadá, un pastor hizo un culto al aire libre y lo condenaron a 6 años de cárcel y lo censuraron a él y a su congregación porque va en contra de las nuevas leyes del país. Estaba prohibido hacer cultos en sitios cerrados, pues él lo hizo en un sitio abierto. Y da la sorpresa que los líderes de esa ciudad son de la comunidad LGBTI. Esta comunidad también es una comunidad anticristiana. Hay muchas, como les dije, los anticristos son muchos, porque no solamente son religiones puntuales, sino también movimientos, el feminismo, el LGBTI, los de izquierda. Todos ellos se oponen a la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia señala su pecado y por lo tanto ellos hacen estas cosas como lo que hicieron con este pastor que ahorita está encarcelado y que no hay esperanza de que salga. Entonces, mis hermanos, les voy diciendo es porque niegan al Hijo, son anticristos, igual que Lance Armstrong, negando el ciclismo, teniendo éxito. Bueno, quiero terminar de la siguiente manera, mis hermanos. Otra vez diciendo, usted dirá, bueno, Ricardo, pero ¿y esto para qué sirve? O sea, usted nos echó un cuento aquí muy teológico, muy apologético, pero ¿para qué me sirve eso si ahora estamos sufriendo una pandemia? Tenemos un caos económico, hay una corrupción impresionante en nuestro país. Bueno, pues quiero decirles que a la luz de las escrituras estamos en los últimos tiempos. Estamos en el principio de dolores, que lleva desde 2000 años, pero en estos últimos años se ha arreciado un poco más, está más fuerte. Esta pandemia está creciendo. No sé si están enterados, pero las estadísticas dicen que en el mes de julio vamos a tener el pico más alto de la pandemia en Colombia. Es decir, les voy a traducir esto así, van a haber 800 muertos diarios. Eso es gravísimo. La cosa se va a poner tremendo. Eso va a traer desequilibrio económico porque es como un efecto dominó. Una cosa lleva a la otra. Y adicional a eso va a haber, según la Biblia, un aumento exagerado de las sectas y de los falsos profetas. Así que no solo batallaremos con el COVID o con las pestes y con las crisis económicas, vamos a batallar con religiones muy parecidas al cristianismo bíblico, pero que realmente son lobos disfrazados de ovejas que vienen con el propósito de confundir. Pero lo más grave de todo es que muchos de esos lobos salen de dentro de la iglesia cristiana bíblica. Eso es lo más tremendo. Y bueno, yo no sé si tú estás invitado hoy por primera vez o si militas todavía en algunas de estas religiones sectas que mencioné, pues te invito, mi querido, a que volvamos a la Biblia, a reconocer a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, a reconocer a Cristo como el Dios encarnado y a reconocer a Cristo como única y máxima autoridad y cabeza de la iglesia, a reconocer la Biblia como la palabra inspirada por Dios y que toda profecía ya fue revelada y se encuentra allí en la Biblia y no hay más profecía. Así que, mis hermanos, es una voz de advertencia, es para que estemos preparados para conocer entre la verdad y la mentira, porque Lance Armstrong espirituales vendrán entre nosotros que nos confundirán, que nos asombrarán y que después nos defraudarán.
pero que Dios nos guarde, que Dios guarde a la Iglesia Aposento Alto Cota, y espero que tú, hermano, te prepares, que sigas estudiando la Biblia, sigas asistiendo a los discipulados, sigas haciendo tu devocional diario, sigas teniendo tu tiempo de intimidad con Dios, sigas buscando a Dios todos los días, sigas buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque no sabemos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, los invito a orar. Querido Padre, gracias por advertirnos de lo que se avecina, de lo que ya está pasando, de lo que ya nos está ocurriendo, Dios de los cielos. Gracias por tu palabra poderosa, gracias porque tú nos bendices, nos traes luz y esperemos que podamos estar mejor preparados, Señor, con la escritura, que cada vez más aprendamos mucho más de ti y podamos presentar defensa, como dice tu palabra, con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que demande de la esperanza que hay en nosotros. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Cuida y protege a la familia Aposento Alto Cota. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.